No me importa que ya no me quieras, pero por lo menos tienes que creerme. Yo no la tengo. Yo no tengo a mi niña. Su manera de trabajar me parece poco honesta. Así que no cuente conmigo, porque no voy a acusar a mi marido en ningún juicio. ¿Quién es? Es el dueño de la cabaña donde tuvieron a Elisa. Estoy seguro que este hombre conoce al secuestrador. Alguien tiene la llave de esa cabaña y la utilizó para encerrar a su hija. Estoy seguro que tiene que haber alguna conexión entre Vincent Faubolet y el secuestrador. Ya no sé si es Altamira. Lo único que sé es que alguien tiene las llaves de esta cabaña y este hombre sabe quién es. Entonces ya no crees que sea Altamira. Por un momento, olvídate de Altamira. Ten, llama a tu gente. No perdamos más tiempo, por favor. Deja para todos, ¿no? Y tú déjame en paz. Cecilia, no tomes tanto, no has comido, se te puede subir a la cabeza. No tengo hambre y no quiero que me digas lo que tengo que hacer. Te conozco y sé que si estás así es porque algo te pasa. ¿Y tu marido? Mi marido no vino porque no quería encontrarse contigo. En pocas palabras, se pelearon por mí. Es lo que más quisieras, ¿verdad? Pero no nos peleamos y mucho menos por ti. No seas tan egocéntrico. ¿Y entonces por qué no está aquí siguiéndome los pasos? ¿Por qué me deja de nuevo a solas contigo? ¿Mm? Todos con sus copas en alto. ¿Dónde está Santi? Aquí brindando por jugo. Atención, atención. Porque quiero hacer un brindis por mi marido, José Ángel Rincón, quien hoy fue nombrado presidente de las... Presidente interino, mi amor. Eso. Presidente interino de las empresas Altamira. Y a quien yo le deseo todo el éxito del mundo, mi amor. ¡Salud! Salud. Salud. Yo quiero aprovechar este brindis y agradecer en especial a ti, Cecilia, que siempre me has brindado todo tu apoyo. Gracias. José Ángel, te felicito. Estoy segura que Mariano está muy conforme con la decisión. Mariano no se va a arrepentir de haber depositado su confianza en ti, José Ángel. Ay, lo único que lamento es que no puede estar aquí con nosotros, compartiendo este momento tan bonito. Bueno, ya, no te pongas triste, ¿ok? Yo creo que mejor vamos a comer todos, ¿no? Sí, tienes razón. A comer, que se van a morir cuando prueben lo que les preparé. Dame, yo te la guardo. Ya salgo. Solo vine a buscar mi pijama. Dana. Gracias. Gracias por apoyarme frente a la fiscal. Te conozco bien. Y sé que ya no estás tan convencida de todas esas mentiras que te dijeron para envenenarte en mi contra. De verdad, muchas gracias. Yo no tengo a nuestra hija. A mi marido lo acaban de acusar del secuestro de mi hija Elisa. ¿Y tú no estás seguro si él es culpable? ¡Contéstame! ¡Contéstame, por Dios! ¿De veras te sientes bien, hermanita? Sí estoy bien.
¿Por qué? Cecilia, has trabajado mucho y no has comido prácticamente nada. Yo te veo muy pálida. Creo que todo lo que tomó ya le hizo efecto. Cecilia, ¿quieres que te lleve a tu casa? No, gracias. Me tomo este café y se me pasa. Cecilia, perdona que te lo diga, pero estás borracha. ¿Y en ese estado no puedes manejar? Se me fue un poquito la mano, pero no exageres, nena. Qué raro. ¿Qué pasa? Mis llaves. No sé si las dejé en el coche, en el departamento, pero yo creo que las tenía acá. Ay, qué lástima, Ricardo. Porque sería ideal que te llevaras a Cecilia. Mira cómo está, tomó demasiado. Estoy escuchándote. No siempre puedes hacer lo que te da la gana. ¿Por qué no dejas que Nicolás te lleve? Y así nos quedamos tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Yo me llevo a la señora sí o sí. Cecilia, vamos. Bueno, está bien. Acepto. Se acabó el show. ¿Tarán? Ok. Nena, 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 gracias. Te quiero. Cuidado. Cuídate, hermanita. Felicitaciones. Sobrino, besos. Mi bolsa, mi bolsa. Ya. ¿Y Ricardo? Sí. Se me hace tan raro. Cecilia nunca toma más de la cuenta, ¿o sí? Seguramente que tiene problemas con Bruno. Otra vez. Que los niños no se den cuenta que estás aquí. No tienen por qué saberlo, tranquila. Cuidado. Si se llegan a dar cuenta, hay que inventarles algo. Por ejemplo, que estás borracha. Ay, shh. Bruno no está. ¿Y yo cómo voy a saberlo? ¡Bruno! Shh, cállate, cállate, que vas a despertar a todo el mundo. Cuidado. Bruno. Nicolás, yo voy a subir sola a mi cuarto y tú te vas ya, ¿sí? No se te olvide cerrar la puerta cuando te vayas a ir. Cuidado, cuidado, cuidado. No. Mejor yo te llevo a tu cuarto, ¿ok? Ven, a ver. Ven, paseo. Ven acá. Aquí, ven por acá. Eso es. ¿Y Bruno? ¿Dónde está Bruno? Bruno no está. Parece que no. Me dijo que iba a llegar antes que yo. Y no lo hizo. Otra vez me mintió. Tranquila, tranquila, ya debe estar por llegar. Yo hice todo, Nicolás. Yo di todo. ¿De qué estás hablando, Cecilia? Cecilia. ¿Por qué me engaña? ¿Qué pasa? Nicolás. No, Cecilia, no. No sabes lo que estás haciendo. Sí, lo sé. Soy una idiota. No digas eso. No digas eso. Mejor acuéstate y cálmate un poco. Bruno no me quiere. Nicolás. Yo me equivoqué. Yo tenía que haberme quedado contigo. ¿Por qué no me quedé contigo? Ya, cálmate. Cecilia. Ven. Por favor, no puedo verte así. Tú sabes que no puedo verte así. Ven, acuéstate. Tranquila, yo estoy aquí. ¿Mamá? Flor. Tu mamá no se siente muy bien, por eso subí a dejarla hasta su habitación. Ven.
¿Está borracha? No. Yo no estoy borracha. Ven. Lo que sucede es que tomó un poco más de la cuenta y... Pero ya va a estar mejor. Así que tranquila, mejor, ¿por qué no la dejamos descansar? Cecilia, descansa, tranquila. Yo hablo con Flor. ¿Perdón? ¿Qué significa esto, Nicolás? Servicio a domicilio. Vine a dejar a tu mujer porque no se sentía muy bien. ¿Y solo fue el traslado o le diste servicio completo? Bebió más de la cuenta en la casa de Viviana y arriba estaba casi delirando. Dice que tú no la quieres, que la dejas sola. Eso no es verdad. Yo sí la quiero. Y no estás sola. Tú siempre te vas a encargar de cuidarla. ¿Te vieron mis hijos? Flor, pero no te preocupes. Ya hablé con ella. Lo que Flor necesita en este momento, ¿no? Ver a su mamá borracha con su examante, ¿no te parece? Mira, yo solamente vine a dejarla. Si tú no la hubieses dejado botada, ella no se hubiese emborrachado. Y por ende, yo no estaría aquí. Cecilia se sabe cuidar sola. Ella no te necesita ni a ti ni a mí. Yo no estaría tan seguro. Papá, dime que no se van a separar otra vez. No, mi amor, claro que no. Entonces explícame qué está pasando. Mi amor, no pasa nada. Nada, quédate tranquila. Estoy pegado al teléfono desde las 6 de la mañana y todavía no consigo nada. Estos canadienses lo único que hacen es tramitarme de un departamento a otro. No tienen idea de dónde está Fabulet. Y la verdad, son poco cooperativos. No sigas insistiendo, Cristóbal. Ya quedaron de mandar los antecedentes de Fabulet la próxima semana. No puedo esperar tanto tiempo. Ya Salazar me consiguió algo en Interpol. La dirección de una de sus empresas en Canadá. Bueno, ¿y qué sacas con eso? Ni siquiera la policía de allá lo ha podido encontrar. ¿Por qué no lo buscan? No le importa. O sea, no tienen idea de lo importante que es este hombre. Por favor, Cristóbal, tranquilízate y ten paciencia. Paciencia. Me voy esta misma tarde. ¿Qué? Cristóbal, te volviste loco. Hay un vuelo que sale a las 5. Yo mismo voy a buscar a Fabulet y le voy a sacar quién es el hombre que tiene secuestrado a Elisa. No puedes hacer eso. Claro que sí. Por supuesto que puedo hacerlo. Cristóbal, por favor, no. Espera. Cristóbal. Escúchame. Necesito que me mandes toda la información que tengas de este hombre por internet. ¿Ok? Mientras más sepa de él, más fácil será encontrarlo. Bye. Bueno, ¿puedo hablar con la señora Dan Altamira, por favor? Estoy segura de que todo va a salir perfecto. Eso espero. Llámame cuando tengas un momento. Manténme informada de todo lo que está pasando. Sí, capitán. Es lo mismo de siempre, Viviana. Tal vez con mayor responsabilidad, pero bueno. No es así, José Ángel. Sabes que si María no te designó, es porque confía en ti como familia, como su hermano. Ay, estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Gracias. A pesar de lo insoportable que te pones cuando estás estresado. Tú sabes que te adoro. Santiago va a desayunar. Santi, ven a felicitar a tu papá. Hoy es su primer día como presidente. ¿No le vas a desear suerte? Que te vaya bien. Gracias, hijo. Felicitaciones, don José Ángel. ¿Te acostaste con él? ¿Qué? ¿Te acostaste con tu amante anoche?
¿De qué estás hablando, Bruno? De Nicolás y de ti. ¿O me vas a decir que me lo imaginé aquí en la casa? Nicolás vino a traerme, no me sentía bien. Tu hija te vio abrazada de él aquí en la habitación. ¿Cómo estarías que ni siquiera te acuerdas, Cecilia? Flor no entiende nada. Piensa que nos vamos a separar. ¿Hablaste con ella? ¿Y qué le voy a decir? ¿Que su mamá llegó tan borracha que se trajo a su amante a la casa? No es mi amante. Pues ya no me queda muy claro. Y lo peor es que a tu hija tampoco. Voy a hablar con ella. Le voy a explicar todas las cosas. Le voy a decir que no pasó nada. ¿Y qué le vas a decir, Cecilia? No te acuerdas de nada de lo que pasó anoche. Ni siquiera sabes si hiciste algo o no. Ay, Bruno. Esto francamente no tiene sentido. A ver, ¿qué no tiene sentido? Mis escenas de celos no tienen sentido, pero las tuyas sí, ¿no? Bueno, ¿y qué quieres? ¿Que te pida perdón? Perfecto, sí. Perdóname, discúlpame. Me tomé unas copas de más, sí, es cierto. Pero como desafortunadamente mi marido no estaba conmigo acompañándome, me tocó decirle a Nicolás que me trajera a la casa. Además de que traes a tu amante a la casa, ahora la culpa es mía, ¿no? Bruno, no pasó nada. Estoy segura. Voy a hablar con Flor. Y primero dúchate. Todavía hueles a alcohol. Mariano, te envié un email con todas las reuniones que tuve esta mañana. Acabo de recibirlo. Todo se ve muy bien. No voy a defraudarte, Mariano. Puedes confiar en mí. Yes. Let him in, please. Thank you. No soporto a tu nuevo portero, ¿eh? Pensé que no ibas a poder escaparte. Tengo 1 hora para almorzar. Bueno, y cuéntame, ¿todo bien en la oficina? Todo perfecto. Bueno, tengo varias reuniones complicadas en la tarde. Entonces tienes mucha hambre. No, no tengo mucha hambre. Me muero de hambre. Compré un quiche de champiñones. Tiene buena cara. Así que hay que celebrar al presidente de las empresas Altamira. Presidente interino. Es lo mismo.
haces aquí? Gisela me llamó. Me dijo lo que planeas hacer. ¿Estás seguro? Tengo que ir. Necesito encontrar a este hombre. Pero ¿cómo te vas a ir así solo? Ni siquiera eres parte de la investigación. Te podrían expulsar por esto, Cristóbal. No me pueden decir qué hacer con mi tiempo libre. Además, Salazar me pidió que me fuera de vacaciones, así que le voy a hacer caso y me voy a Vancouver. Pero no te puedes ir así. ¿Cuánto tiempo vas a estar por allá? No lo sé. El tiempo que sea necesario. Estoy seguro que este hombre me puede llevar hasta Elisa. Está bien. Pero prométeme que me vas a llamar apenas llegues. Claro que sí. Te lo prometo. Bueno, ¿Dónde estás? aunque llamaste a Dana, estoy saliendo para el aeropuerto. No, Cristóbal, no vayas. Cruz, no me vas a convencer. Voy a ir con tu ayuda o sin ella. ¿Está bien? No es eso, Cristóbal. Acabo de hablar con el contacto de Salazar en Interpol. Tengo novedades. ¿Qué pasó? ¿Lo encontraron? Está muerto. Vincent Favolet murió hace 2 semanas. Alguien se la llevó.